fisiológicos, para lo cual primero se debe conocer lo que es la parte anatómica y la parte histológica, la parte microscópica. Con relación a este tema, acá debemos conocer ciertas particularidades. Primeramente, ¿cuál es la función del sistema? Para este caso, la función es sobre todo aplicable al campo de la reproducción, ya que la finalidad es que el macho tenga un semen de buena calidad, el cual pueda ser utilizado para realizar la inseminación artificial. No solamente para la inseminación, también se practica lo que es la monta en estos machos. Esa es la finalidad de conocer la fisiología del sistema reproductor del macho, ya que si existen ciertas alteraciones, ya sea en la funcionalidad o en la estructura, esto que puede darse por diferentes enfermedades, hay enfermedades que van a afectar a este sistema, tanto en la hembra como en el macho, esto va a alterar lo que es la normal producción de lo que es el semen. Por lo tanto, este semen no va a tener buena calidad, puede ser de poca cantidad y esto va a perjudicar directamente a la reproducción. Bueno, ya no voy a aceptar solicitudes, aún van ingresando. En el caso del aparato reproductor existen diferentes órganos. Estos órganos trabajan de forma coordinada para producir lo que son los espermatozoides, los cuales en el semen se van a utilizar para lo que es la inseminación artificial y con esto generar una nueva descendencia, que es el objetivo. El objetivo en la producción, en el caso del bovino, es tener un ternero por una vaca en un año. Esa es la finalidad. El aparato o el sistema reproductor del macho va a estar compuesto por un gran número de órganos. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos a los espermatozoides, o perdón, a los testículos, que tienen la función de producir a los espermatozoides. También vamos a tener un sistema de conductos. Estos conductos son conocidos como los conductos excretores del testículo. Dentro de estos están los tubos rectos, están los conductos eferentes o conos eferentes, está el epirídimo, está el conducto deferente, está el conducto eyaculador y por último la uretra. También dentro de este sistema tenemos glándulas accesorias. Estas glándulas accesorias tienen la finalidad de incrementar lo que es la cantidad de semen, ya que cada glándula va a producir una secreción y esta secreción va a aumentar el volumen de lo que es el eyaculado. Dentro de estas glándulas accesorias están las vesículas seminales, están las glándulas bulbouretrales, también tenemos a lo que es la próstata. El primer órgano en estudio es el testículo. Este testículo está envuelto lo que son en la bolsa del escroto, el saco escrotal, que es una bolsa pendulante. Es bastante vascularizada y en el testículo es donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Y para que esta espermatogénesis se lleve de una forma adecuada, a nivel del testículo tiene que existir una temperatura que tiene que ser por debajo de 2 a 6 grados por debajo de la temperatura corporal. Esa es una temperatura adecuada para que se pueda realizar esta espermatogénesis. Es importante conocer la estructura del testículo, la estructura histológica.
ya que en la estructura histológica se identifica lo que es el parénquima. Y en el parénquima es donde se va a realizar la función de este órgano, que es producir los espermatozoides. Los testículos lo habíamos estudiado como un órgano macizo, por lo tanto presenta un estroma y un parénquima. Ya habíamos indicado que el estroma es toda la parte estructural y en el parénquima es donde se va a llevar a cabo la función. Pero esta función, que es producir lo que son los espermatozoides, solamente se va a llevar a cabo si la temperatura en los testículos es menor a la temperatura corporal. Acá el mecanismo de termorregulación es sumamente importante. Si la temperatura está en los testículos a la misma temperatura que el cuerpo, acá va a haber problemas en la espermatogénesis. Los espermatozoides que se van a ir produciendo van a tener ciertas alteraciones. Por ejemplo, existen ciertas anomalías cuando se hace un estudio de la calidad del semen. Hay espermatozoides que no tienen cola, hay espermatozoides sin cabeza, hay espermatozoides que tienen doble cabeza. Y todos estos efectos se da por diferentes causas y entre ellas una de las más importantes es problemas en la termorregulación. Es por eso que los testículos, a diferencia de los diferentes órganos, tienen una localización que está por fuera de la cavidad abdominal, y entre otras particularidades también es la presencia de lo que es el escroto. El escroto no es más que una bolsa que va a ayudar a la termorregulación. Y estos mecanismos de termorregulación se van a dar por lo que es la conducción, la convección y la evaporación. Esos son mecanismos que van a permitir eliminar calor. Esto con la finalidad de bajar la temperatura a nivel de lo que es el testículo. Aparte de que existen estos mecanismos, también a nivel de los testículos están lo que son los tejidos musculares. Estos son capaces de aumentar o de disminuir la exposición del escroto hacia el abdomen. ¿Qué quiere decir? Los músculos dartos y cremasters van a acercar los testículos hacia el abdomen o bien lo van a alejar. En la estructura del escroto, el escroto es una bolsa. Al ser una bolsa, va a estar compuesta por unas envolturas. Dentro de las envolturas, a nivel del escroto, está presente lo que es una piel sumamente fina. No hay presencia de lo que es tejido subcutáneo, no hay presencia de grasa. Es poco pilosa y va a contener numerosas glándulas. Dentro de estas glándulas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. También a ese nivel están presentes los vasos sanguíneos, los cuales también juegan un papel importante en la disipación de calor. Para el caso de la disipación de calor, los vasos sanguíneos no solamente van a actuar a nivel testicular, también van a actuar a nivel de todo el organismo animal, ya que estos, por los mecanismos de lo que es eh, ¿cómo se llama este mecanismo? Un momento. Cuando los vasos sanguíneos salen o se dilatan, es el mecanismo por el cual se va a eliminar calor. Pero cuando los vasos sanguíneos se contraen, de esta forma ellos llegan a concentrar calor. Y los vasos sanguíneos que se localizan a nivel de los testículos también van a tener esa misma función de poder, sobre todo en este caso, poder eliminar lo que es la calor.
Dentro de los entornos calurosos, a nivel de la piel del escroto, va a haber una mayor evaporación. También las glándulas sudoríparas van a jugar un papel importante. A nivel de lo que es el escroto existen lo que son los termorreceptores, los cuales van a influir directamente sobre el flujo sanguíneo y sobre la producción de sudor. También estos termorreceptores, aparte de que van a tener sus efectos en el sistema cardiovascular, ya que el sistema cardiovascular también es un sistema que ayuda a eliminar calor o a conservar calor, es un sistema termorregulador, al igual que el sistema respiratorio. En el caso del sistema respiratorio, acá la finalidad es eliminar calor, por lo tanto acá van a aumentar las respiraciones por minuto. Tanto el sistema respiratorio como el sistema cardiovascular, esto a nivel general, en todo el sistema, son mecanismos de termorregulación. Y como la finalidad es que a nivel del testículo la temperatura sea de 2 a 6 grados más baja que la temperatura corporal, entonces de la misma forma estos termorreceptores van a actuar y van a generar sus efectos en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio. El término que no les podía decir es la vasodilatación y la vasoconstricción. En los vasos sanguíneos, cuando la temperatura es elevada, los vasos se dilatan. A eso se llama vasodilatación y es una forma de eliminar calor. Pero cuando hay frío, los vasos se contraen. A eso se llama vasoconstricción. Y acá con la finalidad de conservar la calor. Ustedes se van a dar cuenta, a ver, cuando estén en un lugar cálido o estén a mediodía con una polera y demás, véanse los vasos sanguíneos a nivel del brazo y van a notar que están bien por la superficie, que son bien notorios. Pero en cambio, cuando hay frío, no se llegan a notar los vasos y es más, hay piloerección. Estos son mecanismos de termorregulación. ¿Qué ocurre a nivel de lo que es los diferentes sistemas? Como habíamos indicado, la finalidad del testículo es producir lo que son los espermatozoides y acá actúan diversos factores, fundamentalmente la termorregulación a partir de diferentes sistemas. Los testículos en animales que son aptos para la reproducción tienen que estar en las bolsas escrotales. Pero suele ocurrir ciertos problemas para que estos testículos no bajen a las bolsas. Un mamífero que tiene una función testicular normal, que produce espermatozoides, tiene que tener los testículos en las bolsas escrotales. Y las bolsas escrotales están localizadas fuera de la cavidad abdominal, fuera del abdomen. Una falla en el descenso va a provocar lo que es diversos problemas. Entre estos problemas está la criptorquidia. Esta criptorquidia es una afección del macho y bueno, cuando la criptorquidia es de tipo bilateral, el macho es incapaz de producir espermatozoides normales. Es un macho estéril. Ahora, si la criptorquidia es de tipo unilateral, que quiere decir que solamente uno de los testículos está en la bolsa, hay la posibilidad de que pueda producir espermatozoides, pero muchos de estos no van a ser normales. Tenemos, bueno, ya hemos hablado de los procesos.
Existen diferentes edades en las cuales los testículos bajan a las bolsas escrotales. Dentro de estas, un momento por favor. Cuando los testículos no bajan a lo que es la bolsa escrotal, a este proceso se conoce como criptorquidia. La criptorquidia puede ser bilateral, ambos testículos no bajan, o puede ser unilateral. Si se tiene este tipo de casos, generalmente esos machos no son aptos para la reproducción. Se hace una selección de hembras y de machos. Acá se ve ciertas características morfológicas con relación a los aparatos reproductores de ambos, y según estas características se va seleccionando cuáles van a ser parte de la reproducción. Ahora, con relación a este proceso, esto puede ser de tipo, o la afección puede ser de tipo genético, que esto es en la mayoría de los casos. Y bueno, con relación a las especies, es más habitual que ocurra en berracos, en perros, en caballos, y es menos frecuente en lo que es bovinos, ovinos, conejos. Se debe conocer, para poder hacer una valoración del macho, se debe conocer en qué momento es que ocurre el descenso testicular. Por ejemplo, para el caso del caballo, este descenso testicular va a ocurrir alrededor de los 9 a 11 meses, todavía cuando se está en la etapa de gestación. Al igual en el toro, alrededor de los 4 meses. En el caso de las ovejas, alrededor de los 80 días de gestación. En el caso del cerdo, alrededor de los 90 días de gestación. En el caso del perro es después del nacimiento, más o menos hasta una semana después del nacimiento, 5 días. En el caso del gato, de la misma forma, el tiempo en el que ocurre el descenso testicular es alrededor de los 5 días. En el caso de los camélidos, generalmente el descenso ocurre al nacimiento. En este descenso, en las especies domésticas, los testículos tienen que pasar por los 2 anillos inguinales internos, y bueno, para que puedan adoptar la posición escrotal. Estos testículos son el órgano clave. Son el órgano clave donde se va a llevar a cabo lo que es la espermatogénesis, como ya habíamos indicado. Estas funciones a nivel del testículo van a estar influenciadas por una regulación neuroendocrina. Acá también hay la participación del sistema nervioso, también está la participación del sistema endocrino, los cuales van a participar a través de la producción de lo que es hormonas con la finalidad de regular la función de los mismos. Aparte de que están presentes lo que es la bolsa escrotal, los testículos, también se tienen los conductos excretores del testículo. Bueno, acá generalmente los espermatozoides no van a sufrir cambios, pero sí en el caso del epidídimo acá se va a dar la maduración de los mismos. Estos conductos del testículo comienzan desde los tubos rectos y van a terminar en lo que es la uretra. Cuando realizamos el estudio de estos órganos, habíamos indicado que estos son órganos tubulares, como bien lo indica, son conductos excretores, los cuales van a estar formados por cubiertas, van a estar formados por epitelios. Cada tipo de conducto va a presentar un tipo de epitelio. Por debajo del epitelio está lo que es la lámina propia. Hay también presencia de tejido muscular liso.
Bueno, con relación al tipo de epitelio en estas vías es de tipo simple. Aparte de estas vías, las vías de excreción o conductos de excreción, están presentes las glándulas accesorias o glándulas genitales accesorias. Dentro de estas está lo que son las vesículas seminales, está la próstata y están las glándulas bulbouretrales. En el caso de estos órganos, para las vesículas, habíamos indicado que las vesículas es como una especie de bolsa. Van a presentar una mucosa con numerosos pliegues. Y estas vesículas tienen la finalidad de producir una secreción que es bastante rica en fructuosa, la cual la van a añadir a lo que es el semen con la finalidad de nutrir a las células. Estas vesículas seminales tienen un conducto excretor. También tenemos a lo que es la próstata. La próstata es una glándula túbulo-alveolar. Generalmente, bueno, esta glándula va a estar conformada por un estroma y un parénquima. Al ser una glándula, esta va a tener lo que es los acinis. Habíamos indicado que toda glándula tiene un acini o un adenómero, se conoce como acini o adenómero, a esa porción de la glándula que produce la secreción. Con relación a la próstata, esta va a secretar enzimas. Dentro de estas enzimas está la fosfatasa ácida prostática y también está el antígeno prostático específico. También están presentes las glándulas bulbouretrales o también conocidas como glándulas de Cooper. La función de estas glándulas, las glándulas bulbouretrales, están relacionadas con un efecto tampón. Estas glándulas van a liberar una secreción con la finalidad de lubricar y proteger lo que es la uretra. Esa es la función de las glándulas bulbouretrales. También existe otro órgano que es, bueno, hemos estudiado la estructura histológica. Este órgano es el pene. Y con relación a la estructura del pene, bueno, tenía su particularidad. Este también es parte de los órganos. Y habíamos indicado que en el pene están presentes los cuerpos cavernosos y también el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos y están cubiertos o envueltos por la túnica albugimia. En cambio, el cuerpo esponjoso es uno solo, que se localiza por debajo de los cuerpos cavernosos y en la parte media se encuentra la uretra. Seguramente recuerdan más o menos de esta forma. En la parte superior estaban presentes los cuerpos cavernosos. Por debajo de los cuerpos cavernosos está presente el cuerpo esponjoso. Claro, en la parte media se localiza lo que es la uretra. Alrededor de estos cuerpos cavernosos está presente la túnica albugimia. De esta forma. En el caso del pene, el pene es considerado como el órgano de la copulación. Aparte de estas estructuras que son los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y aparte de la túnica albugimia, la parte externa va a estar cubierta por lo que es una piel. Esta es conocida como piel delgada.
la cual va a cubrir a todos los cuerpos o a todas las estructuras del pene. Ese órgano también lo habíamos estudiado. Y bueno, este es el órgano de copulación formado por estos tejidos. Esos son los órganos, algunas particularidades, y pasamos a lo que es el proceso de la espermatogénesis o espermatogenia. La espermatogenia es un proceso bastante largo, coordinado, en el que células madres diploides se van a dividir por mitosis para producir una progenie, para producir células hijas. Estas células que en un inicio eran células diploides, a medida que vamos pasando por el proceso de la espermatogénesis, van a pasar de ser células diploides a ser células haploides. ¿Dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? En el parénquima del testículo. ¿Cuál es el parénquima del testículo? ¿Cuál es Los tubos el seminales. parénquima? Otro nombre tiene, pero son Tubos seminíferos. Seminíferos. Son tubos seminíferos. Ese es el parénquima del testículo. Apellido Leni, Rusena, creo. Éramos dos compañeras, era Lina Titirico y Mejía Patiño, si no me equivoco. Sí, doctora, éramos las dos. Ay, perdón, los confundí con Leni. Mejía y Titirico. Los tubos seminíferos. Un momento, voy registrando. Primer apellido Titirico. Luna Titirico. Luna Titirico. Como pueden observar, estos seminíferos es donde se realiza la espermatogénesis. Por lo tanto, el tubo seminífero es considerado como el parénquima del testículo. En este proceso, acá podemos observar habíamos indicado que en la estructura histológica del testículo tenemos una cápsula, una envoltura. A partir de ella salen trabéculas que van a dividir al testículo en lóbulos, y en cada lóbulo más o menos hay aproximadamente 4 tubos seminíferos. Y dentro del tubo seminífero se realiza lo que es el proceso de la espermatogénesis. También habíamos indicado que hay células presentes a nivel de lo que son estos tubos, a nivel de la estructura del testículo. ¿Cuáles serán estas células? Las células de Leydig. Células de Leydig. ¿Cuál más? Apellido. Sarsuria pasa. Sarsuria. Están las células de Leydig y las células de... Hay otras células más. Sertoli, doctor. Las células de Sertoli y las células germinativas. También hay células germinativas y también están las células de Sertoli. Apellido. Benavides Vázquez Marcela, doctora. Ramírez. Ramírez. Marcela, primer apellido. Benavides.
Como habíamos indicado, hay células presentes, ya indicaron cuáles son estas células. También están las células germinativas y bueno, cada célula tiene una localización. Hay células que se encuentran dentro del tubo seminífero y hay células que se localizan fuera del tubo seminífero. ¿Cuáles son las células que están dentro del tubo? Doctora, ¿serían las células de Sertoli y las germinativas? ¿Que están dentro o fuera del tubo? Dentro del tubo. Dentro del tubo seminífero están las células germinativas y las células de Sertoli. Y fuera del tubo seminífero se encuentran las células de Leydig. Apellido. Benavides, doctora, igual. Benavides. Ustedes observan lo que es el corte histológico del testículo. Ahí podemos observar a los diferentes tubos seminíferos. Observamos la presencia de células. Se observa también a lo que son los espermatozoides. Bueno, en el proceso de la espermatogénesis, este proceso va a comenzar a partir de la membrana basal del tubo seminífero, acá en la parte superior. Está presente la membrana basal. A partir de esa membrana es que se da inicio el proceso. La célula germinativa inicial es la espermatogonia. Esta espermatogonia se va a dividir por mitosis y va a dar origen a una espermatogonia de tipo A. La espermatogonia de tipo A va a dar origen a una espermatogonia intermedia, también por mitosis. La espermatogonia intermedia va a dar origen a una espermatogonia de tipo B y esta va a dar origen a un espermatocito primario. Hasta ahí el proceso de división es a través de la mitosis y esta primera etapa es conocido como espermatocitogenia. Si hay dudas en la escritura, aquí lo tienen escrito. Esa es la primera etapa. Ya el espermatocito primario va a dar origen a lo que es el espermatocito secundario y es acá donde va a ocurrir la primera división de meiosis. Hasta acá este proceso es conocido como meiosis, ya que la división es por meiosis. Este espermatocito secundario va a pasar a una segunda división meiótica y va a dar origen a la espermátide. La espermátide va a dar origen al espermatozoide. Y a esta última etapa se conoce como espermiogenia. De esa manera es que se lleva a cabo el proceso de la espermatogénesis. Ahora acá quizás hay alguna diferencia con algún libro, sobre todo con relación a lo que es las espermatogonias. Acá las identificamos como espermatogonia A, espermatogonia B, que en otros textos es identificada como espermatogonia primaria, secundaria. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta este proceso de espermatogénesis del libro de Cunningham, ya que es el libro de fisiología. Esas son las etapas. De esa forma es que se llega a realizar el proceso de la espermatogénesis. Se debe tomar en cuenta acá que hay dos procesos de división celular. El primero es mitosis, el segundo es meiosis.
Bueno, la célula que se llega a formar es el espermatozoide, es la célula sexual masculina. Esta célula sexual masculina, como ustedes conocen, tiene unos elementos principales, los cuales son la cabeza, tiene el cuello y tiene lo que es la cola. En el caso de la cola, esta cola tiene un segmento inicial, el cual está cerca de la cabeza, tiene un segmento principal, que es la mayor parte de la cola, y tiene lo que es un segmento final. Esta célula sexual masculina, es una célula irregular si la comparamos con las demás, ya que la forma y la estructura es diferente. El núcleo de esta célula se va a localizar a nivel de lo que es la cabeza. También tiene lo que es una envoltura, una membrana plasmática. A nivel de lo que es el cuello, se va a localizar o se van a encontrar lo que son las mitocondrias en parte del cuello y en el segmento inicial de lo que es la cola. Y bueno, también esta célula tiene lo que es el acrosoma. Esas son algunas de las características de los espermatozoides. Existen ciertos estudios que indican que el tamaño del testículo va a predecir cuál va a ser la producción diaria de los espermatozoides. Todo esto es con la finalidad de poder seleccionar a los machos más aptos para que estos ingresen a la reproducción. Ese es el objetivo. El tamaño en los testículos es un rasgo de heredabilidad. Es un rasgo genético, la cual indica que si los testículos son más grandes, quiere decir que el parénquima también es más grande. Por lo tanto, hay mayor cantidad de tubos seminíferos y al haber mayor cantidad de tubos seminíferos, va a existir mayor producción de espermatozoides. Ese es un planteamiento por el cual se indica que el tamaño del testículo puede predecir la producción diaria de espermatozoides. Ahora, estos tamaños es variable, depende de lo que es la edad de los animales, depende también de la especie animal, de la raza y también depende del estado corporal de los animales. En las diferentes especies, sobre todo en aquellas destinadas a la reproducción, se aplica lo que son mediciones especiales. Por ejemplo, en el caso de los rumiantes se aplica lo que es la circunferencia del escroto. Es una medición de la circunferencia total del escroto. Esto se hace con una cinta escrotal. De esa forma se puede llegar a medir y esto sirve para la selección de los machos. En otras especies, los testículos suelen estar orientados más horizontalmente. Por lo tanto, existen otras formas de medición. Acá tenemos a lo que es un equino. Y en el caso de la medición del ancho total del escroto es diferente, se realiza con otro tipo de aparato, como pueden observar. Y no así se aplica la cinta escrotal, como es para el caso de los bovinos. Es otra forma de poder realizar la medición.
También existen otros métodos como las mediciones ecográficas, pero bueno, esto ya es mucho más avanzado y hay que tener también cierto presupuesto para poder realizar esas mediciones. En el caso del rumiante, conocer y medir la circunferencia del escroto también es un indicador que indica o que nos da el valor del inicio de la pubertad y el porcentaje de tubos seminíferos normales. Acá tenemos una tablita en el cual se presenta lo que es el peso corporal, el peso del testículo, la eficacia con relación a la espermatogénesis y la producción de espermatozoides. Bueno, acá podemos observar que en las diferentes especies, lo primero, cada especie tiene un peso corporal diferente y por lo tanto el peso de ambos testículos también va a variar entre las diferentes especies. Podemos observar que en el caso de la eficacia espermática, un berraco de 150 kilogramos que tiene un peso en los testículos de 750 gramos va a tener una eficacia espermática o espermatogénica de 23. También en el caso, por ejemplo, del toro. El toro es un animal que pesa más, por lo tanto los testículos en gramos también deberían pesar de la misma forma, pero acá podemos observar que el peso en gramos en el caso del testículo es de 600 y la eficacia espermática es de 11. Y así en esta tablita se plantea lo que es el peso de los testículos con la eficacia espermática. También acá podemos observar que en un peso de 20 gramos en un testículo, la eficacia espermática no es apta, no es disponible. Esos son valores que se presentan en la tablita. Esa es la parte del estudio de lo que son las características macroscópicas, microscópicas. Hemos visto lo que es, por ejemplo, el proceso de la espermatogénesis. Y ahora vamos a ver la regulación. Bueno, habíamos indicado que para el caso de la regulación, acá vamos a ver lo que es el eje hipotálamo hipoficiario. Eje hipotálamo hipoficiario, pero ya testicular. Este eje hipotálamo hipoficiario tiene regulaciones a nivel de diferentes sistemas. Y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del testículo. Nuevamente voy a compartir pantalla, un momento. Para la regulación de este sistema, en el caso del macho, debemos conocer lo que es el eje hipotálamo hipoficiario testicular. El aparato reproductor del macho, las funciones de este sistema, de este aparato, se regulan por medio del hipotálamo
el cual está, como ustedes conocen, hormonalmente unido a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis. Y de esta forma es que se van a liberar las gonadotropinas, las hormonas, las cuales van a tener efectos a nivel testicular. Acá podemos observar este esquema. En los mamíferos, el sistema o aparato reproductor va a estar regulado por el eje hipotálamo hipoficiario. A nivel del hipotálamo se sintetiza lo que es acá arriba está GNRH. Esas son las siglas. Acá se sintetiza lo que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, como habíamos indicado, releasing hormone. Estas se sintetizan a nivel del hipotálamo y se van a secretar. Estas se van a secretar y van a llegar a nivel de la adenohipófisis. A ese nivel. Van a llegar a nivel de la adenohipófisis y estas van a sintetizar y a la vez van a ayudar en la secreción de las gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? Acá tenemos a la FH y a la LH. Esas dos hormonas no solamente tienen efectos sobre el sistema reproductor del macho, tienen muchos efectos también sobre la regulación de la fisiología del sistema reproductor de la hembra. Por ejemplo, en el caso de la hembra, van a participar en la formación del cuerpo lúteo, también van a participar en el proceso de la ovogénesis, en la formación de los folículos. En el caso del macho, también estas hormonas cumplen sus funciones. La FSH es conocida como la hormona folículo estimulante y la LH es conocida como la hormona luteínica o la hormona luteinizante. Estas dos se liberan de la adenohipófisis por efecto de la GNRH, por efecto de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Estas hormonas, ambas, una vez que son liberadas, estas se van a dirigir a lo que son los testículos. Si hablamos de la estructura, ambas son glucoproteínas. Una vez que estas se liberan, estas van a llegar a lo que es el testículo. La FSH va a dirigirse a lo que son las células de Sertoli y la LH se va a dirigir a lo que es las células de Leydig. A ese nivel van a dirigirse. Acá la representación de la misma forma pueden observar dónde se dirige cada una. LH, células de Leydig, FSH van a ir a las células de Sertoli. ¿Y dónde se localizan las células de Sertoli? Se localizan en los tubos seminíferos. ¿Dónde se localizan las células de Leydig? Se localizan fuera de los tubos seminíferos. Cada uno va a ir a la célula que corresponde. La LH tiene la finalidad de unirse a las células de Leydig a través de receptores. Y estas células de Leydig, por la estimulación de la LH, van a producir lo que es la testosterona. Van a realizar una conversión del colesterol y lo van a sintetizar en lo que es testosterona. Una vez que se produce la testosterona, esta testosterona va a ir a la sangre.
Pero la testosterona dentro de su composición es una hormona de tipo esteroidal, por lo tanto, esta necesita de transportadores. La testosterona producida se va a unir a proteínas transportadoras de andrógenos, las cuales son conocidas como ABP, porque solas no pueden movilizarse por su estructura. Entonces, esta testosterona que ha sido producido por la célula de Leydig, influenciada por la FSH, se va a unir a las proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras de andrógenos tienen como sigla ABP. Ahora, Macho, estas células... conéctamelo. Conéctamelo. Tengo testosterona, tiene que ser transportada por la ABP. Y tienen que ser transportadas hacia los tubos seminíferos con la finalidad de participar y estimular lo que es la espermatogénesis. Estas proteínas transportadoras ABP se producen a nivel de las células de Sertoli. Una vez que se producen en esas células de Sertoli, van a unirse con la testosterona y los van a llevar a los tubos seminíferos. Ahora, con relación a la FSH, la FSH tiene receptores específicos para la célula de Sertoli dentro de los tubos seminíferos. La FSH, juntamente con la testosterona, porque la testosterona lo ha producido la célula de Leydig, y esta testosterona lo ha llevado hacia el tubo seminífero la ABP, la proteína transportadora. Ahora ambas, FSH y testosterona, van a realizar diversas funciones. Dentro de las diversas funciones que van a realizar, por ejemplo, es en que el proceso de la espermatogénesis se realice de forma correcta. También van a producir lo que es la inhibina, la activina, y entre otras funciones van a ayudar a la maduración de los espermatocitos. Esa es la función de las células de Sertoli, pero no actúan solamente las de Sertoli. Acá tiene que ingresar la testosterona. De esa manera van a actuar estas dos hormonas sobre las diferentes células para que el proceso de la espermatogénesis sea adecuado. Ese es el control hipotálamo hipoficiario testicular. También dentro de lo que es el sistema reproductor del macho, se debe conocer sobre la pubertad. La pubertad, un momento por favor. La pubertad no es un sinónimo de madurez sexual. La pubertad en el caso del macho se produce cuando el macho es capaz de producir espermatozoides que puedan fecundar a una hembra. En el caso de las especies domésticas, se plantea así por razones prácticas que el macho logra alcanzar la pubertad cuando éste va a llegar a fecundar a una hembra. Y por razones prácticas, mínimamente, estos tienen que producir un semen que tenga de 50 por 10 a las 6 espermatozoides como mínimo. Y de estos, como mínimo también, deben tener un 10% de motilidad.
Si bien para algunas especies indicamos que, por ejemplo, alcanzan la pubertad a cierta edad, este no tiene que ser un indicador absoluto. Acá se tiene que ver la producción del espermatozoide y para esto se hace una valoración. Más adelante, seguramente en las materias de reproducción o en los temas de reproducción que van a ver, van a realizar esta actividad de medir lo que es el tamaño de los testículos y a la vez se debe hacer una valoración de lo que es la calidad del semen. En la calidad del semen se debe observar lo que es el volumen, cuánto está produciendo cada especie o el macho para ser apto. Aparte, en el semen se debe ver lo que son los espermatozoides. El espermatozoide tiene que tener una cabeza, una cola. Y cuando se hacen los estudios de la calidad, ahí se pueden observar muchas cosas. Se pueden observar espermatozoides sin cabeza, se pueden observar sin colas, otros tienen doble cabeza, anormalidades. Y dentro de estas también se tiene que observar la motilidad, que quiere decir el movimiento que realizan los espermatozoides, ya que este también es un indicador de que van a fecundar a una hembra. La pubertad es un proceso continuo donde van a ocurrir diferentes cambios para llegar a la pubertad. Estos cambios son desde el punto de vista anatómico, ya que no en todas las especies el macho nace con los testículos en las bolsas escrotales. Es una de las primeras diferencias. Y también a medida que van pasando los días, el macho va cambiando en lo que es el tamaño, la condición corporal, el tamaño del testículo. Existe una serie de cambios desde el nacimiento hasta la pubertad. Es por eso que no solamente el tamaño nos va a poder ayudar y la edad no son los únicos indicadores. Acá se deben realizar numerosas pruebas. Ese es el tema del sistema reproductor del macho. Si existe alguna consulta o duda, es importante conocer este tema, ya que existen diferentes casos clínicos, sobre todo relacionados a la infertilidad de un macho. Muchas veces algunos que se dedican, por ejemplo, a lo que es la cría de animales de compañía y tienen la finalidad de reproducir algunas razas, tienen estas dificultades, tratan de que la hembra se geste, pero muchas veces no lo consiguen. Eso puede ser por muchos factores. Dentro de ellos hay que conocer el ciclo de la hembra. Y este ciclo de la hembra es diferente en la hembra bovina, en la hembra canina y en las demás hembras el ciclo es diferente, los días son diferentes. Entonces, si no se toma en cuenta el ciclo de la hembra y se ha realizado lo que es la monta o la inseminación, la hembra no se va a gestar. Ese puede ser un motivo, un mal manejo a la hora de la monta o la inseminación. Otra de las consecuencias para que la hembra no se geste también puede ser algún problema de enfermedad, algún problema infeccioso. Hay enfermedades que afectan directamente al sistema reproductor. También otra de las consecuencias puede ser la esterilidad del macho. El macho puede ser infértil, por lo tanto, no va a ser apto para lo que es la reproducción. Y para hacer esta valoración tendríamos que ver todas las características de mediciones, ver la calidad del semen y generalmente
cuando hablamos de la reproducción, aquellos animales que son aptos, son sementales, ya presentan una certificación, tienen un semen certificado que es apto para que una hembra se pueda gestar. Y aparte de ver estas características del semen, también se lo ve desde el punto de vista sanitario. ¿Qué quiere decir? Hay enfermedades que se contagian por transmisión sexual en los animales y de la misma forma esta certificación en el macho es no solamente desde el punto de vista de la calidad, que quiere decir que ese semen es apto, tiene buena motilidad, la hembra se va a gestar, pero aparte desde el punto de vista de la sanidad, ya que nos indica que es un semen de animales que no presentan enfermedades, ya que si se introduce algún tipo de semen que es desconocido, ese semen, aparte de que puede ser de mala calidad, los animales pueden tener enfermedades y si se introduce ese semen a las diferentes unidades productivas, acá puede haber un contagio de enfermedad, las hembras se van a contagiar y esto va a afectar totalmente la producción. Desde ese punto de vista es que se hace la certificación del semen, desde la calidad, que es lo que va a gestar a la hembra, y también desde el punto de vista de la sanidad, que no va a provocar ningún tipo de enfermedad. Y existen enfermedades de tipo infecciosas y existen enfermedades de tipo parasitarias que van a transmitirse por contacto sexual o a través de la inseminación artificial. Ese es el tema de la fisiología del sistema reproductor. Si existe alguna consulta o duda, adelante. O algún comentario que no les había indicado. Aparte de que la testosterona va a ir a los tubos seminíferos y va a ayudar a lo que es la maduración de las células y demás, la testosterona es la que permite expresar los caracteres sexuales del macho. Es el que exhibe la libido en el macho. Es la que brinda la conducta y el comportamiento para el macho. Eso también es otra de las funciones de la testosterona. Consultas, dudas, comentarios.